En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Cuando pasaron 28 minutos de las 10 de la mañana, bueno, es momento, y así lo dice Oscar, la columna y el separador que escuchábamos y la presentación, claro está, de qué vamos a hablar en la jornada y en este momento. De economía y de la mano nada más y nada menos que de los que saben de economía, Alejandro Peter Otero. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Oscar? Muy bien, Alejandro. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Del dólar a futuro? ¿Del futuro del dólar? ¿Del acuerdo? ¿De las leyes que habría que derogar? Y si querés hablamos... ¿De todo junto? Un poquito de todo. Dale. Hacemos tipo un popurrí. Yo, si querés, partiría del discurso del presidente frente a la Asamblea Legislativa, el discurso del martes, ¿no? Un discurso muy fuerte, muy duro, que dramatizó la herencia recibida, ¿no? Había un debate ahí adentro del gobierno respecto de si convenía o no hablar de la herencia, y evidentemente con el discurso del día martes, Macri saldó ese debate y puso a la herencia como el demonio que obliga a tomar estas medidas que está llevando adelante, que por supuesto son muy duras y muy poco digeribles, ¿no? Un discurso que olvidó algunas cosas importantes, por ejemplo, que es el primer gobierno que en los últimos 30 años, es decir, de la dictadura para acá, recibe un legado que no implica el yugo de la deuda, no tiene sobre sí la carga, el peso que tenía la deuda externa, que para todos los gobiernos anteriores significó un condicionante muy fuerte. Paradójicamente es lo que le va a permitir a este gobierno endeudarse, esa situación de alivio o de baja presencia del endeudamiento en las cuentas públicas. Se olvidó también que el desempleo cayó del 25 al 6% y de que hay más de 3 millones de personas de la tercera edad que no tenían ingresos y hoy están incorporados al sistema jubilatorio, otros tantos en la asignación universal por hijo, en fin, un discurso que recortó de una manera muy conveniente para el gobierno la realidad, que dramatizó números que son en todo caso muy opinables, que olvidó otros, pero que buscó legitimar las medidas que se están llevando adelante, medidas que, como hemos dicho en otras columnas, trajeron rápido alivio para los que no lo necesitan, trajeron rápido alivio para los que tienen, con la devaluación, con la eliminación de las retenciones a los exportadores, a las mineras, y en el mejor de los casos hay promesas de amor para la mayoría, hay promesas de amor para los pobres que no terminan de concretarse, ¿no? Entonces, ahí es entendible lo que busca un discurso como el que hizo el presidente el día martes, insisto, legitimar hacia adentro y hacia afuera medidas que son poco digeribles y promesas de amor que no se concretan, pero que topa con una realidad que en cualquier caso es preocupante, y seguramente también al propio gobierno, más allá de sus dichos y sus presentaciones públicas, preocupa, que es un escenario que se está conformando por debajo, digamos, es el escenario de la realidad, y como decía aquel conocido, querido y popular general, la única verdad es la realidad, y el escenario que se está conformando es un escenario que combina una dosis que es letal para cualquier gobierno, que es inflación con desempleo. Alejandro, tengo una consulta en relación a lo que contabas recién en el discurso de Macri, lo que tiene que ver con los fondos buitres, por lo menos para entenderlo, porque por ahí uno a veces obviamente no es sabido en el tema de la economía y entiende quizás la economía más popular, la que a uno le afecta directamente cuando va a comprar. Pero el otro día, cuando daba en la conferencia de prensa Alfonso Pratgay con los mediadores argentinos o con los negociadores argentinos con los fondos buitres, explicaba esto de los bonos y de la deuda que va a contraer el Estado para pagar deuda, ¿no? Una deuda para otra deuda. Ahora, ¿qué implica que esa deuda sea vendida, o por lo menos esos bonos sean adquiridos, según anunciaron, por algunos bancos de nuestro país? ¿Eso significa algo? Mirá, interesante lo que decís. Como decíamos, esta realidad que se está conformando de inflación con desempleo, que es letal para cualquier gobierno, bueno, no hay antecedente de un gobierno que pueda resistir un escenario como ese,
frente a eso, ¿qué política tiene el gobierno? La verdad que la única que tiene es la del endeudamiento, ¿no? Y ahí viene la cosa de los fondos buitre y esto que preguntas. ¿Cómo se les piensa pagar a los fondos buitres en este acuerdo que comienza a definirse y a resultar más conocido, más transparente a medida que pasan los días? Bueno, se le piensa pagar cash, ¿no? Es curioso esto, no se les va a pagar a los buitres con bonos, como se ha hecho con el resto de los acreedores, la gran mayoría, el 93% que en los canjes del 2005 y 2010 terminó renegociando su deuda con el país, sino que se les va a pagar cash, moneda, se les va a pagar en efectivo. Ahora el gobierno no quiere afectar reservas, es decir, no quiere pagar en efectivo utilizando las reservas del Banco Central. Entonces, ¿qué hace? Va a buscar quien le preste para hacer ese pago cash, insisto, curioso, se le va a pagar cash a los acreedores más duros, a los que nunca le prestaron a la Argentina, a los que litigaron contra el país y cuestionaron el acuerdo y el arreglo que hizo la gran mayoría de los acreedores. A eso se les va a pagar cash, lo cual significa un premio, ¿verdad? No se les va a pagar con bonos. Para conseguir ese cash, como no se quiere afectar las reservas, se va a colocar deuda. Se habla de unos 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares, ¿no? Una cifra importante para la cartera de la dama, la billetera del caballero. No entra, de hecho, en la billetera del caballero semejante cifra. 12.000 millones. Coloca deuda y con eso paga cash. ¿Qué efecto tiene inmediato esto sobre las mayorías? Lo hemos dicho en más de una ocasión. En lo inmediato no pasa nada. Parece una operación higiénica y pulcra. En lo mediato, a posteriori, sucede, la deuda hay que pagarla. Y en general, y tal como viene la mano una vez más en la Argentina, el costo de esa deuda va a recaer sobre el bolsillo de las mayorías, que son las que se van a tener que hacer cargo de esos compromisos. Entonces, el gobierno está buscando, a través del endeudamiento, morigerar los efectos del ajuste. Esto lo dijo casi con todas las letras en la misma conferencia a la que vos te referís, el ministro Pratgay. Se le escapó una sonrisa cuando dijo, una sonrisa medio de costado, cuando dijo que no existe más el mundo sin crédito, y entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Hay que salir a tomar crédito, casi, digamos, como... Sí, lo digo como una cuestión lógica que debería suceder. Claro, exactamente, es una cuestión lógica, claro, inevitable y natural, cuando esto no es así, es claramente una opción de política, la opción con la cual, desde la decisión política, el gobierno, insisto, busca enfrentar este temido escenario de inflación con desempleo, que ya no es el desempleo solo en el sector público, que sigue su curso, y que por detrás tiene, más allá de la excusa, de la militancia, los ñoquis y demás, que no se ha podido probar en ningún caso, lo que tiene por detrás es la desregulación de los mercados, es decir, el Estado renuncia a funciones y en ese sentido entonces aparecen personas que ya no tienen una función concreta. Si el Estado no va a regular los precios, si el Estado no va a intervenir en la competencia desleal, si el Estado no va a intervenir fiscalizando a los bancos que intervienen en el lavado de dinero, la fuga de capitales, o casualidad, los mismos bancos que le van a prestar al Estado para que éste pague a los buitres, o casualidad. Es decir, si esas funciones importantes del Estado que protegen los intereses colectivos dejan de ser necesarias, o directamente el Estado considera que el gobierno, que no deben llevarse adelante, bueno, entonces, claro, sobra gente. Ahora, no es que sobra gente, es que hay funciones que han dejado de ser consideradas necesarias, y entonces para enfrentar este escenario, el Estado, el gobierno, busca en esta etapa la solución por la vía del endeudamiento. Ahora, para que esto se concrete, lo decíamos en la columna pasada, hay por lo menos 3 pasos concatenados que cada cual condiciona al otro, que tienen que darse, que no son sencillos. El primero es esto que mencionábamos en la columna pasada, que hay que levantar las llamadas leyes cerrojo y pago soberano, porque si esas leyes no son removidas o modificadas, el acuerdo con los fondos buitres es una promesa de amor entre escolares, no se puede concretar, so pena de que aquel que lo concrete vaya preso. Entonces, esas leyes hay que o modificarlas o derogarlas, y para eso
el gobierno necesita el apoyo de legisladores que están más allá de sus bancadas, es decir, necesita apoyo opositor. Y esto, después del discurso del otro día, vemos que le va a salir un poco más caro al gobierno, porque ya los gobernadores hicieron saber que la devolución del 15% que mencionamos la semana pasada no la quieren en 5 cuotas, sino que la quieren más expedita, que el gobierno les restituya esos fondos más rápido. De lo contrario, bueno, habrá que ver si los diputados vinculados a los gobernadores acompañan el levantamiento de la ley Cerrojo y Pago Soberano. Entonces, levantar o modificar estas leyes es necesario, porque si esto no sucede, va a ser imposible pagar de cualquier manera, cash o con bonos, a los fondos buitres. Si esto sucede, y si se concreta este endeudamiento del que hablábamos y recién me preguntas, entonces puede ser que el gobierno pueda pagar antes del 14 de abril, que es la segunda condición que debe suceder para que el acuerdo se sostenga, y suceda la tercera cuestión, que entonces sí permitiría al gobierno volver a los mercados voluntarios de deuda libre de toda restricción y mácula, que es que el juez Griesa levante el embargo, cosa que parece, según se puede leer hoy en los diarios, ya él habría sancionado, siempre y cuando se den estas dos condiciones, es decir, que el gobierno levante las leyes Cerrojo, Pago Soberano, y concrete el pago antes del 14 de abril, entonces el embargo se levantaría y la Argentina ya quedaría habilitada a volver a endeudarse sin ningún tipo de restricciones. Entonces estos tres pasos son los que vienen para terminar de resolver, entre comillas, esta situación, ¿no? Y este es el escenario en el que estamos. Por ahí lo que es interesante es decir, bueno, pero ¿y el gobierno por qué cree que endeudándose va a resolver los problemas inmediatos del país? ¿Esto queda claro? No sé si queda claro, pero desde la visión del gobierno, el endeudamiento sería virtuoso, digamos así, por tres razones, que las mencionamos rápidamente, si querés después los explayamos o las dejamos para las columnas que vienen. La primera, porque vía el endeudamiento ingresarían divisas, y entonces las divisas, que son muy necesarias para el país por muchas razones, porque el país tiene empresas extranjerizadas y estas para invertir requieren repatriar dividendos, utilidades, regalías, entonces necesita dólares para financiar esos pagos, o también para las importaciones, o también para los que quieren hacer turismo exterior, etcétera. Las divisas que eventualmente no sean provistas por los exportadores, porque las exportaciones caen, porque los exportadores están reticentes, vendrían por vía del endeudamiento, y entonces, al contar con divisas, ¿qué pasa? El gobierno no está obligado a devaluar, y si no está obligado a devaluar, eso también alivia el efecto precios, porque como sabemos, la devaluación, y se ha visto en estos meses, rápidamente se traslada a los precios y alimenta la inflación. Entonces, el primer efecto virtuoso, según el gobierno, del endeudamiento, que alivia las presiones devaluatorias. Segundo, la gran promesa. Bueno, si hay acceso a los mercados voluntarios de crédito en un mundo donde, en la visión del ministro, no hay juego sin crédito, bueno, las inversiones concurrirían ansiosas a invertir en la Argentina, y esto mejoraría el empleo y la tasa de crecimiento. Y tercera virtud a los ojos del gobierno del endeudamiento es que permitiría un financiamiento genuino, dice el gobierno, del gasto, es decir, evitaría la necesidad de un ajuste brutal del gasto público, porque el déficit podría financiarse vía endeudamiento y no vía emisión, que, como dijo el presidente en su discurso, es, en la visión del gobierno, la gran partera de la inflación, ¿no? La visión monetarista clásica de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, de los años 60-70, que alimentó las políticas económicas de la dictadura, vuelve remozada en el discurso del presidente, y otra vez la emisión para financiar el déficit es la gran madre que parió a la inflación en la Argentina, y por lo tanto, si no se quiere reducir el gasto y se anula la emisión, lo único que queda es endeudarse, y ahí aparece la tercera visión virtuosa del endeudamiento a los ojos del gobierno. Esta tesis siempre es interesante, ¿no? Porque para los que dicen que la emisión genera inflación, les resulta difícil explicar cómo la Reserva Federal Americana, que ha emitido cifras que ni siquiera pueden nombrarse, billonarias, en dólares, en miles de millones,
y Estados Unidos tiene una de las tasas de inflación más baja, y los europeos con el Banco Central emitiendo para salvar a este o aquel uno detrás del otro y rogando porque la inflación crezca, es decir, emite, pero la inflación no se produce, la teoría se queda un poco corta para explicar que la emisión genera inflación. En todo caso habrá que entender que la inflación es un fenómeno más complejo y no siempre que hay emisión hay inflación. Pero como sea, esta parece ser la visión del gobierno y en ese camino es que está haciendo este tránsito de los 3 pasos, derogación de la ley Cerrojo, pago antes del 14 y levantamiento del embargo para volver todos felices los vendedores de deuda a los mercados voluntarios a colocar títulos y a conseguir dólares. Ale, la última cortita. ¿Cómo analizás la medida esta de crear o por lo menos imprimir, hablando de inflación y de emisión monetaria, de los billetes de 500, 200 y 1000 pesos que analiza el gobierno y que se supone que van a salir a partir de marzo, a partir de mayo ya van a estar en la calle o podrían estar en la calle? ¿Esto crees sinceramente que va a generar más inflación aún de la que ya hay? No, creo que eso no tiene por qué resultar un factor inflacionario. En todo el caso, la causalidad es la inversa, el gobierno trata de disimularlo, es decir, como hay inflación, los billetes de baja denominación pierden valor, operatividad, es claro, decir, carecen de sentido. Hace no mucho tiempo atrás un billete de 100 pesos tenía sentido, significaba mucho, podía uno pagar muchas cosas con un billete de 100 pesos, hoy con un billete de 100 pesos haces un viaje corto de taxi, ¿no? Ni siquiera. No va más allá de eso. Entonces, en un contexto donde hay inflación, donde los precios están creciendo, donde las cosas desde el punto de vista nominal tienen un costo mayor, un valor mayor, entonces se necesitan billetes de mayor denominación para poder agilizar las transacciones, porque de lo contrario, para comprar pocas cosas necesitas muchísimos billetes, pilones de billetes de baja denominación, y eso no es operativo, ¿no? Así que la relación de causalidad es al revés, no es que los billetes de alta denominación generan inflación, sino que porque hay inflación hacen falta billetes de alta denominación. Bien. Alejandro, como siempre, muy interesante lo que hablamos de economía, lo que nos contás de economía, pero nos encontramos el jueves que viene, si te parece. Dale, un saludo para todos. Hasta luego. Pasaba Alejandro Pitotero hablando aquí con nosotros sobre economía, sobre lo que tenés que saber, sobre lo que avanza este gobierno en materia de lo que tiene que ver, sobre todo, lo más importante, por lo menos para ahora parece ser en la política nacional, lo que tiene que ver con los fondos buitres, lo que tiene que ver con los fondos buitres, lo que tiene que ver con los fondos